Gracias por continuar aquí en Observatorio en esta conversación con el ministro Arturo Saldívar y con Pedro Salazar desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta conversación, como toda la serie de Observatorio en TV UNAM, puede ser descargada de la internet de la página www.observatorio2012.tvunam.mx. Ministro Saldívar, decíamos, se trata de una decisión muy relevante y al mismo tiempo compleja en su construcción. Ya nos decía Pedro Salazar, había distintos criterios por parte de los tribunales, de los colegiados, en el sentido de cómo se interpretaba la jerarquía de los tratados en derechos humanos respecto a nuestra Constitución, y por otro lado, la otra contradicción que tenía que ver con el carácter de las decisiones de la Corte Interamericana en el caso de que el Estado mexicano no fuera parte de los asuntos que abordaba la Corte. Yo quisiera que nos contara justamente cómo llega el asunto a la Suprema Corte y cómo es que se va construyendo esta decisión. Es muy importante esta pregunta que me hace, porque creo que esta decisión tiene relevancia no solo por el resultado, que sin duda es lo más importante, sino también por la forma como se fue construyendo. Es una manera inédita de trabajar en la Corte, en que normalmente se presenta un proyecto, lo discutimos en vivo en la televisión, y esto dificulta que podamos acercarnos hacia una posición de Corte. Desde que salió la reforma de 2011, se notó una gran división en la Corte sobre el tema. Las decisiones de la primera sala y de la segunda sala eran sumamente divergentes, de tal suerte que esto generaba mucha inseguridad jurídica en los tribunales y en los justiciables. Hace un año presenté un primer proyecto sobre este tema y cuando me di cuenta que no íbamos a lograr un consenso, preferí retirarlo y lo presenté con algunas modificaciones y con una nueva integración de la Corte con la llegada de los ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Pérez Dayán, que no estaban hace un año en la Suprema Corte. De tal manera que cuando empezamos a discutir el proyecto, que mi proyecto original establecía el rango constitucional de los derechos humanos de fuente internacional, pero decía también que cuando había un problema con los límites o restricciones tenía que analizarse cada caso concreto. Y esta parte del proyecto, que fue la primera tesis que se discutió, pues generó de inmediato una gran división en la Corte. Tuvimos en la primera aproximación de los posicionamientos de los ministros, 7 ministros a favor del rango constitucional de los derechos, pero 7 ministros también a favor que cuando hubiera restricciones expresas teníamos que estar a las restricciones. De tal suerte que era imposible lograr una decisión si no conciliábamos estas dos posturas. Y lo grave de que no hubiéramos logrado la decisión es que por lo menos en los 2 años y medio próximos en que tendremos la misma integración de la Corte, no íbamos a poder tener una decisión para los tribunales y para los justiciables, y por el otro lado el riesgo de que en cualquier momento, en cualquier asunto, pudiera haber ahí sí un retroceso. De tal suerte que platicando con cada uno de los ministros fuera de las sesiones, empezamos a lograr un ánimo de conciliación y de acercamiento muy importante por parte de todos. Todos pusieron un esfuerzo muy serio para tratar de ceder en aquello que era posible ceder de sus posiciones y lograr un acercamiento. Y así logramos una posición de Corte en la cual quienes estábamos más pro derechos humanos de fuente internacional, logramos este rango constitucional de los derechos, y a quienes les preocupaban las restricciones, lograron que se pusiera como un límite a este parámetro de validez, precisamente cuando hubiera una restricción expresa en la Constitución. Pero fue sin duda una labor muy ardua, inédita, como ya decía, pero muy trascendente porque es una nueva forma de lograr decisiones. En un tribunal no debemos privilegiar el protagonismo individual, sino debemos privilegiar
lograr un acercamiento de consenso para tener una posición de corte en aquellos temas en que es posible ceder sin, obviamente se trate de una situación de convicciones o de ideología donde es mucho más complejo. Pero en estos temas me parece que hubo avances muy trascendentes y por eso logramos en el tema que quizás más dividía a la Corte en los últimos 2 años, una votación de 10 ministros a favor de la propuesta del proyecto y creo que esto es algo que debe destacarse. Pedro, como estudioso que eres de no solo de la Constitución, sino de la Corte y de sus decisiones, siguiendo tus escritos, vivimos un fenómeno también inédito que tiene que ver con la importancia del propio tribunal, de la Corte, en un contexto de división de poderes como el que existe en México, pero también en su dinámica interna en términos de la discusión, más parecido a algunas dinámicas como las que se pueden ver, por ejemplo, en los Estados Unidos, con configuraciones de ministros más de un ala liberal, más conservadora. Me gustaría conocer tu opinión sobre esta construcción, digamos, de alternativas al interior del Pleno de la Corte. Yo creo que es muy interesante lo que planteas. En primer lugar, es verdad que la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial o los poderes judiciales en su conjunto, pero en particular la Corte, está ocupando cada vez más una posición de mayor relevancia, más estratégica, más visible en el funcionamiento del Estado mexicano. Esto tiene que ver con dinámicas internas, sin duda, del propio tribunal, pero también con estos cambios normativos que van, digamos, colocando en la mesa de los jueces temas cada vez de mayor relevancia sobre cuestiones que tienen que ver con cuestiones muy sentidas para nosotros, con nuestros derechos fundamentales y demás. En ese sentido, la Corte ha tenido un desplazamiento, digamos, hacia un mayor protagonismo institucional. En paralelo, hay, digámoslo así, una red de acompañamiento a la Corte que creo que antes no existía. Tengo la impresión de que cada vez hay más actores sociales, académicos, profesores, investigadores, pero también activistas que siguen con atención las decisiones de la Corte y que las comentan y que las reproducen y las glosan. Y esto, y también digamos que la siguen con afanes críticos, que hacen lectura de las sentencias y se posicionan frente a las mismas, y esto también ha cambiado las dinámicas del Poder Judicial en su interior y en su comunicación con la sociedad. Creo que es otro dato que vale la pena subrayar y que además creo que es una tendencia irreversible. Y el tercero tiene que ver con esto que tú señalas, que lo digo enfrente del ministro y me corregirá si me equivoco, que es que en efecto, cada vez con mayor tranquilidad, con mayor honestidad intelectual, en fin, los ministros de la Corte asumen que hay una serie de posiciones ideológicas frente a temas jurídicos relevantes. No necesariamente que tienen que ver con las coordenadas morales de cada uno de ellos o de ellas, yo no lo pondría en esos términos, digamos, de ideología entendida como convicciones individuales, sino de concepción alrededor del derecho y de la manera de interpretar al derecho. Yo tengo la impresión de que ese es el eje que nos permite hoy distinguir entre lo que podríamos llamar jueces constitucionales más conservadores y jueces constitucionales más liberales. Es decir, no es tanto el contenido, digamos, insisto, de sus convicciones en los temas difíciles, en los temas complejos, como la manera en la que interpretan el derecho y se aproximan al ordenamiento jurídico. Creo que hay un número importante de ministros, la mitad más o menos de ellos, y un número importante de magistrados y jueces en el país que siguen teniendo una concepción muy tradicional de la labor jurisdiccional, que ven a los jueces como jueces que deben de tener una aproximación al derecho muy letrista, muy restrictiva, muy poco osada, digamos, en la manera de usar al derecho. Y hay otros ministros, la mitad de nuevo, y también hay magistrados, jueces, etcétera, que asumen más su papel como jueces de constitucionalidad, que reconocen que cambiaron las normas, que ahora hay cada vez normas más susceptibles de interpretación, que hay normas muy abiertas en su contenido y en lo que se dice, normas ambiguas, normas vagas, que requieren de una intervención por parte del juez para dotarlas de contenido y para aterrizarlas a las situaciones concretas. Estos jueces son jueces en ese sentido, digamos, más cercanos al nuevo paradigma constitucional,
más dispuestos a, desde el derecho, sin salirse del marco normativo, digámoslo así, a incorporar nuevos elementos al ordenamiento a través de sus interpretaciones. Y yo creo que estos segundos son los jueces que están más en sintonía con los cambios tanto del papel del Poder Judicial, de la vinculación de la Corte con la sociedad y del ordenamiento constitucional en el país. Ministro Saldívar, permítame insistir en un asunto que fue el de la construcción del acuerdo, pero visto desde este punto de vista, los riesgos del no acuerdo. Es decir, dice Pedro, hay pues dos tradiciones o dos aproximaciones, una más letrista, más tradicional, y la otra, digamos, más liberal, más permeable a los avances que se han dado en el contexto internacional, en este caso concreto sobre los derechos humanos, que es, digamos, un poco la posición que usted abanderó con el primer proyecto. ¿Qué hubiera pasado de no modificar su posición inicial en términos de la manera en que podríamos o no haber incorporado justamente los tratados internacionales y las decisiones de la Corte Interamericana a las decisiones de los jueces? Un primer riesgo es que hubiera sido muy complicado que se resolviera este asunto, este tema, por lo menos en los próximos 2 años, lo que hubiera significado por lo menos 4 años, si no es que más, porque no sabríamos el perfil de los ministros que llegan, el tiempo en que esto se hubiera planteado, en que hubiéramos ido generando un verdadero caos interpretativo en México, porque estas dos corrientes interpretativas a las que aludía muy bien Pedro, pues hacen crisis todos los días en los tribunales y en la vida de la gente. Para algunos tribunales y para una sala de la Corte, los derechos humanos establecidos en tratados internacionales estaban por debajo de la Constitución. Para otros tribunales y para otra sala de la Corte, los derechos humanos internacionales tienen jerarquía constitucional. Entonces, compaginar esto en un país tan grande hubiera empezado a ser caótico desde mi punto de vista. Y por el otro lado es que teníamos el riesgo de perder lo más por lo menos. Nadie nos podría asegurar que no se desechara el proyecto y un nuevo proyecto en idea de aprobarlo pudiera haber generado entonces un retroceso en el que perdiéramos la jerarquía de los tratados internacionales y también la vinculatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana. Yo quisiera que dedicáramos ahora un espacio de nuestra conversación a ver esta decisión, cómo puede traducirse en las decisiones que a su vez le tocará tomar a los jueces. Vamos a hacer una pausa y regresamos para conocer su opinión. Continúe con nosotros aquí en Observatorio TV UNAM, esta vez desde la Sala de Murales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Ya regresamos.